El problema que intenta abordar esta proposición no de ley es uno de los problemas más graves que sufre la sociedad española y es asombroso que no se aborde de una vez, de frente y decididamente. Es el problema de que con la duración de la crisis más y más parados van agotando sus prestaciones y quedándose sin ninguna cobertura. Y hay infinidad de datos que apuntan en esa dirección. No voy a aburrirles con ellos, entre otras cosas por falta de tiempo, en una intervención breve de estas características. Pero por dar alguno ilustrativo. La encuesta de población activa nos dice que hay hoy en España unos 5,5 millones de parados. Y los datos del Servicio Público de Empleo nos dicen que las personas que tienen algún tipo de cobertura, del tipo que sea, son 2,5 millones. Es decir, que hay una diferencia de 3 millones entre ambas cifras. Luego esto se puede cualificar como se quiera, pero no exageramos si decimos que más o menos la mitad de los parados de nuestro país no tienen hoy en día ningún tipo de cobertura. ¿Y cuáles son las causas de esto? Evidentemente, por un lado, la duración de la crisis. Llevamos 6, 7 años de crisis y nuestros mecanismos de cobertura duran aproximadamente 2 años. La duración de la crisis hace que los parados vayan agotando sus prestaciones. Pero esto no es la única explicación, porque esto ya lo sabíamos. Esto no era algo imprevisible. Hay un segundo motivo más importante, que no es la duración de la crisis, y es que no se hayan tomado medidas para corregir este problema perfectamente previsible. Me explico mal. En realidad, no es que no se hayan tomado medidas, es que se han tomado medidas en sentido contrario. En vez de reforzar los mecanismos de protección de los parados, debilitar los mecanismos de protección de los parados. Y esto lleva a que el gasto en prestaciones por desempleo esté cayendo fuertemente. En julio cayó el 18% respecto al año anterior, el 18%. Y el Gobierno presenta esto como un ahorro. ¡Qué bien! Estamos gastando menos en los parados. Pero no es porque estén empleados, es porque han agotado sus prestaciones. Hay una fuerte caída en el gasto en desempleo por este fenómeno de agotamiento de las prestaciones. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues también son variadas, pero una que no se puede disociar de este problema es la pobreza y especialmente la pobreza infantil. Según UNICEF, 2,3 millones de niños, la cuarta parte de nuestros niños, está en una situación de pobreza. Y ahora nos dirá el portavoz del Partido Popular en su turno que esto se va a solucionar con el empleo que ellos van a crear. Pero resulta que el Fondo Monetario Internacional nos dice que hasta dentro de 5 años la tasa de desempleo no va a caer por debajo del 20%. Por tanto, no parece que a corto plazo esto se vaya a solucionar sin tomar algún tipo de medidas. ¿Qué nos propone el Partido Socialista? Básicamente, ampliar el subsidio asistencial, ampliar su duración en 6 meses prorrogables y ampliar los colectivos que puede cubrir. Y esto nos plantea 2 tipos de objeciones, sinceramente. En primer lugar, objeciones de tipo político, objeciones de falta de credibilidad, porque cuando el Partido Socialista gobernó en España hubo una enorme destrucción de empleo, hubo un fuerte aumento del paro y al principio la cobertura fue alta porque estábamos en los inicios de la crisis, pero en su último año de mandato, del 2010 al 2011, la tasa de cobertura cayó 8 puntos, del 78 al 70%. Qué pena que no se les ocurriesen estas medidas entonces. Segundo motivo de desconfianza, de falta de credibilidad. El Partido Socialista gobierna una importante comunidad autónoma española y allí la gestión de los asuntos relacionados con los parados deja mucho que desear. Y aquí está el caso de los ERES o está el caso de los cursos de formación. Junto a estos problemas de falta de credibilidad vemos problemas técnicos y de ahí nuestras enmiendas. Creemos que el enfoque elegido no ha sido el mejor, porque en vez de reforzar el subsidio, como ellos proponen, hay un mecanismo de protección, la renta activa de inserción, que se adapta mucho mejor a lo que ellos quieren. La renta activa se dedica a parados con especiales necesidades económicas y con dificultades para encontrar empleo. Nosotros, al inicio de la legislatura, cuando era tiempo, hicimos una propuesta en ese sentido, mejorar la renta activa de inserción, que ahora tiene muy limitada su capacidad de protección porque no cubre a los menores de 45 años. Pero si se permitiese a los menores de 45 años acceder a la renta activa, esto sería algo mucho mejor que el Plan Prepara, una duración de 11 meses de protección en vez de 6. Sería un programa permanente y aumentaría la cobertura de esas personas. Proponíamos ligar esto a la formación. No se trata de subsidiar, se trata de formar también. Y
tratábamos algo importante que olvida la propuesta socialista, que son las rentas mínimas de inserción autonómicas, que son el último escalón de protección y son muy desiguales entre comunidades. Tendrían que durar lo mismo, tener el mismo grado de protección y ser igual de generosas al alza entre las diferentes comunidades. Ese es el sentido de nuestra enmienda, que no es una ocurrencia nuestra, va en línea de propuestas, por ejemplo, de Cáritas, y les queríamos dar una nueva oportunidad de apoyarla para demostrar que los derechos de las personas son más importantes que los derechos de las comunidades, porque cuando la propusimos, el PP y el PSOE votaron en contra con el argumento de que esto invadiría competencias autonómicas.